Así que con gusto recibimos al doctor Roberto Zuckerman. Bueno, la idea, la intención es en este último programa que los candidatos digan los ejes de gestión, que es lo fundamental que haría Roberto Zuckerman si gana la intendencia en Rosario. Bueno, en primer lugar, lo que yo creo es que Rosario no tiene un líder, que la intendenta Mónica Fein no es una líder como necesita la ciudad. Lamentablemente lo hemos visto en estos años, a diferencia de intendentes anteriores, que uno podía o no estar de acuerdo con su forma de gobernar o con sus políticas, claramente, digamos, tenían un liderazgo, eran sumamente respetados por todos y eso me parece que es importante que Rosario vuelva a tener. Algunos hablan de equipos, no hay equipos sin líder. Yo lo expresaba el otro día en el debate. A vos te pueden asesorar, tenés que tener especialistas. Ahora, al momento de decidir, es como el boxeador cuando suena la campana. Te sacan hasta el banquito y el que decide sos vos. Aparte te votaron a vos justamente para decidir. Entonces, creo que es fundamental tener un intendente que tenga dos facetas a la vez. Que sea estadista y que sea vecinalista. Es decir, que piense la ciudad a 20 años como mínimo, pero también que resuelva los problemas concretos de cada lugar. El Papa Francisco habla de pastores con olor a oveja, ¿no? Es decir, tenés que estar cerca de los problemas. Yo podría decir un intendente con olor a barrio, es decir, que esté presente en cada lugar, que recorra los barrios, no solamente él, sino también sus secretarios, los funcionarios, que estén impregnados de los problemas para justamente poder transformar esa realidad. ¿Falencias que ven los barrios en materia de obra pública y de presencia en cuanto a la asistencia social? Sí, bueno, enormes. Hasta las mejores cosas que había hecho el socialismo ya en los últimos años han mostrado sus deficiencias. El mismo sistema de salud, en realidad termina siendo elogiado por los que no utilizan la salud pública. Los que utilizan la salud pública, en algunos casos, obviamente que han sido bien atendidos, en otros casos no. Y esto obviamente no es por una deficiencia de los médicos. Es un sistema también muy burocrático, que está absolutamente colapsado y que hay que renovarlo, como todas las áreas de la municipalidad. En cuanto a lo que tiene que ver con las políticas de inclusión social, bueno, la verdad es que la intendenta en los últimos días hasta nos ha robado ideas que son nuestras y ni siquiera nos menciona, porque con mi compañera de bloque Norma López hemos planteado en el año 2009 los jardines maternales municipales para que las madres puedan dejar a sus hijos. Tengamos presente que hoy un jardín para dejar un chico no baja de 1.000 pesos. Entonces hay muchas madres trabajadoras que necesitan poder dejar a sus hijos en esos jardines maternales sin costo, y hoy tenemos unos centros de referencia que atienden a los chicos en 3 horas por día, de 9 a 12. Ninguna madre trabajadora lo puede hacer. La intendente está anunciando un jardín maternal para el Mangrullo, cuando, insisto, nosotros lo planteamos en el 2009 y ni siquiera, digamos, tiene en cuenta nuestra propuesta. Es más, el Ministerio de Educación el año pasado generó un plan para construcción de jardines en los municipios y la Municipalidad de Rosario ni siquiera firmó el convenio. Y esto también lo quiero dejar en claro. Hay muchísimas políticas del gobierno nacional que han sido boicoteadas, ninguneadas, subestimadas por el gobierno municipal. Me tocó vivirlo en ANSES, cuando yo era jefe de ANSES y empecé a llevar adelante la asignación universal por hijo, íbamos a atender a todos los barrios. Lifchitz, cuando era intendente en ese momento, cerraba los centros Crecer. Entonces, cuando hablamos de seguridad, como todos entendemos que la seguridad tiene una pata policial y una pata de justicia, pero también tiene una parte importante de políticas sociales para justamente atender las causas. Bueno, ahí también uno ve esa falta de políticas sociales. O vos mencionabas recién obra pública, por ejemplo. En cuanto a la obra pública también hay que ver cuáles son las prioridades. Es decir, no es lo mismo, como ha hecho la intendenta Fein, gastar 20 millones de pesos en una plaza como la Plaza San Martín, que no necesitaba absolutamente nada, estaba perfecta como estaba, o criterios como tiene la misma provincia, que es la misma gestión, de hacer un acuario o hacer un museo del deporte cuando hay prioridades realmente muy importantes en la ciudad, o directamente en política de subsidios. Le dan hablan de los clubes de barrio y le dan 10 millones de pesos a Central y a Newell's, cuando en realidad creo que ese dinero, esos millones, lo deberían tener los clubes de barrio, de fútbol, de básquet, etcétera, donde no tienen ni para pelotas, no tienen para redes, no tienen para conitos, los chicos no tienen camiseta, no tienen botines. Digo, si queremos realmente generar política de inclusión social, las prioridades deben estar justamente donde más se necesita. ¿Andrés? Sí,
Se vienen las elecciones y lo que dice el concejal Zuckerman es su proyecto, es su visión, pero él tiene personalmente como candidato un desafío, es decir, superar a aquellos que en las PASO lo superaron. ¿Cómo se enfrenta a eso? Haciendo conocer nuestras ideas, diciendo que nosotros, por ejemplo, en materia de seguridad, yo apenas asumí como concejal, honré mi cargo presentando proyectos en la problemática más importante, que era justamente la temática de la seguridad. Presenté 3 proyectos, de los cuales 2 fueron aprobados por unanimidad, que es la regulación de videocámaras y el Rosario Alerta 2.0, que es un sistema integrado de seguridad y emergencia, y la intendenta municipal ni los reglamentó ni los aplicó, desconociendo, digamos, queriendo negar la problemática de seguridad. Le habíamos puesto a disposición una ordenanza de emergencia en seguridad, tampoco la quiso llevar adelante. Y además, mi proyecto de policía municipal, que es un proyecto que no es de ahora porque soy candidato, sino que lo dije, insisto, en el 2012, y no quisieron llevarlo adelante. En el 2013, a principios, 2 meses después de que yo anuncio mi proyecto de policía municipal, la provincia y la municipalidad empiezan a llevar adelante, para mí de manera equivocada, una policía comunitaria que sigue dependiendo de la órbita provincial, del gobernador, cuando era el momento justo para empezar a crear una policía municipal, esa policía comunitaria, que eran todos nuevos policías. Lo bueno hubiese sido que sea una policía municipal. Nosotros estamos viendo lo que está pasando en Provincia de Buenos Aires, donde Scioli le está transfiriendo la facultad de policía a los intendentes que la quieren tener, y es una buena decisión para territorios como Rosario, donde la provincia, la verdad, en un modelo de policía única que ha fracasado. Nosotros estamos pensando en especializar y descentralizar la policía. Vamos a empezar a tener una policía judicial, que también es un proyecto de nuestro escritor político, de Eduardo Tognoli, y creo que la policía municipal no debe hacerse esperar. No puede ser que el intendente de la ciudad de Rosario esté con las manos atadas y no pueda decidir cómo llevar adelante una seguridad en la ciudad. Además de no cumplir con sus facultades propias de control, del espacio público, de habilitaciones, etcétera. Es decir, hace falta mucho trabajo en cuanto a este tema. A ver, un caso puntual que también tiene que ver con la seguridad, con la violencia, la extorsión de los cuidacoches. Cualquier espectáculo masivo, fútbol, por ejemplo, están los agentes de tránsito ordenando el tránsito, y estacionás y viene una persona y te extorsiona y te dice que le tenés que dar tanto porque si no te va a romper el auto. Digo, estas situaciones no tenemos por qué vivirlas. Una cosa son necesidades sociales que hay que cubrir, que hay gente que, digamos, toma eso como un modo de vida. Otra cosa son las mafias organizadas que utilizan la debilidad, las necesidades de esas personas, insisto, para extorsionar, para ser violentos, lo que le pasa muchas veces a las mujeres, a las chicas a la noche, cuando salen los fines de semana. Digo, son momentos realmente muy feos que se viven, y Rosario no está a la altura de las circunstancias. Digo, nos acostumbramos a cosas que no nos tenemos que acostumbrar. Cuando vemos a los chicos en los semáforos pidiendo, digo, ¿dónde está el Estado? ¿Dónde está el Estado municipal? ¿Qué hacemos por esos chicos? Es decir, pensamos en los padres, cómo puede ser que los dejan a los chicos. Bueno, ¿y el Estado qué apoyatura da para que esos chicos no tengan que salir a estar en un semáforo o vender como vendedores ambulantes en los bares? Digo, son problemáticas que hay que atender. Doctor, ¿usted cree entonces que no se va a polarizar entre Martínez y Fein? No, esa es una simplificación que hacen justamente, más que nada la intendenta, digamos, que sale a decir que la elección está entre ella y la concejala Martínez. Esto no es así, lo mismo va a pasar a nivel provincial. Nosotros estamos convencidos que los rosarinos no van a votar de Guatemala a Guatepeor, que no van a querer despertarse el lunes con la tapa de los diarios viendo que la intendenta fue reelecta, pues digo, ya si el 80% votó en contra de la intendenta Fein, digo, con poca legitimidad va a empezar su segundo mandato, no va a poder ofrecer nada nuevo porque claramente es una gestión de 20 años desgastada, y en el caso del PRO, nosotros estamos convencidos que esta idea de que vengan los porteños a decirnos a nosotros cómo tenemos que gobernar, con, además, a la cabeza con una persona que no tiene experiencia de gestión, que no dice cuáles son sus proyectos, que cuando uno dice una verdad, que es que no cumple con su función de concejal, no asiste a las reuniones que tiene que asistir como presidente de la Comisión de Salud, me termina insultando en un corte, en un debate. Digo, o sea, ¿dónde está la altura política para discutir de cara a la sociedad qué quiere hacer cada uno? Usted, espero que no le moleste lo que le voy a preguntar, hizo referencia a que son gastos banales o no prioritarios para esta época en las cuales transitamos.
explicó que por un lado va el tema seguridad, todo el otro, y por el otro el de la contención y el de crecimiento de los sectores que más necesitan. E hizo referencia que la inversión en el acuario y en la Plaza San Martín son gastos totalmente secundarios para esta época. ¿Opina lo mismo del Centro Cultural Néstor Kirchner? No, no pienso lo mismo, porque claramente estamos hablando de otra dimensión. El Centro Cultural Néstor Kirchner es una obra emblemática, una obra que va a pasar el gobierno que actualmente está en la nación. No se sabe quién va a ser el próximo gobierno y va a quedar como un espacio cultural inigualable en el país. Me parece que son cosas totalmente distintas. Es más, sobre cada uno de estos temas, yo digo, no tengo el tiempo quizás para desarrollarlo, pero el acuario, por ejemplo, es rechazado por las organizaciones ecologistas que no están de acuerdo con la actividad que se va a realizar ahí. O el mismo Museo del Deporte se va a instalar en un lugar donde para instalarlo terminan corriendo actividades de quinoterapia para chicos con discapacidad y ni siquiera se les da un lugar de contención alternativo. Quiero decir, no es que yo estoy en contra de grandes obras, yo estoy a favor de grandes obras, pero no es una gran obra remodelar la Plaza San Martín que no necesitaba, no es una gran obra hacer un acuario en este momento, ni es una gran obra hacer un museo del deporte, digamos, planteándolo en realidad más como una cuestión proyectada, porque ni siquiera se sabe cómo se va a hacer. Me parece que son cosas distintas, no es que yo estoy en contra de la cultura o estoy en contra de las grandes obras. No, está claro, sino del momento y sino las del circunstancias momento, que lo rodean. Exactamente, además, obviamente teniendo en cuenta las prioridades que uno tiene que fijar. Yo no creo que el gobierno nacional, para hacer el Centro Cultural Néstor Kirchner, haya quitado ni un solo peso de sus fondos dedicados a las políticas sociales. Eso es lo que planteo. Lo quiero corregir con lo de quinoterapia porque se les ha ofrecido un par de lugares alternativos. Todavía no terminaron de cerrar, pero se ha hecho un ofrecimiento con respecto a lo de quinoterapia. A nosotros nos vinieron a ver al Consejo por ese tema y no nos plantearon que le hayan generado ninguna alternativa. Ojalá sea así, porque es una buena actividad, digo, más allá puntualmente de quién la puede estar realizando en este momento, o si, digamos, todos quedan contentos con esa actividad. Queda claro que el tratamiento no ha sido el mejor. Podría dar otros ejemplos donde la municipalidad generó conflictos donde no lo había. El Club Argentino, por ejemplo, donde se van a hacer viviendas sociales y fue un día con topadoras a correr el club, cuando tenía que haberse sentado con el club para generar un espacio de contención al club. Es decir, hay cuestiones que se generan conflictos donde nosotros creemos que realmente no los hay. Vamos a discusiones puntuales ahí, pero no quería dejar de preguntarle algo que usted mencionaba sobre el tema de seguridad. Bernie, cuando estuvo acá, dijo que en Santa Fe o en Córdoba o en Mendoza no había más gendarmes porque la mayoría de los gendarmes estaban en Ciudad Capital. En realidad lo que hay es muchísimas fuerzas federales en Capital Federal. En realidad esta policía metropolitana que intentan vender los del PRO, los porteños, Macri, es una policía casi turística, digamos, una policía turística, es decir, tiene solamente 6.000 hombres, está en los lugares más vistosos de Capital Federal, como una cuestión más publicitaria. La seguridad en concreto de la Capital Federal, de la Ciudad de Buenos Aires, la brinda la Policía Federal con 20.000 hombres. Y lo que se llama el Cinturón Sur, el Cordón Sur del sur de Buenos Aires, que limita con el Gran Buenos Aires, hay una presencia muy importante de gendarmería. Lo que está claro es que toda la Argentina le paga la seguridad a Macri, que si se hiciese cargo de su seguridad, claramente tendría más efectivos en la metropolitana y podríamos disponer más efectivos para el resto del país. Igualmente, yo lo que creo es que bienvenida Gendarmería a Rosario, aunque considero que no hay nada que festejar, porque si se hubiesen hecho las cosas como se tendrían que haber hecho en el paso anterior de Gendarmería, que fue casi un año en la ciudad y en la provincia, hubiésemos tenido hoy una fuerza provincial más madura, más depurada, con una conducción política, más capacitada para enfrentar el delito. Ahora, aparentemente, se comprometen a hacer desde el gobierno provincial cosas que no hicieron anteriormente. Bienvenidos sean. Yo creo que de manera permanente las fuerzas federales se deben quedar en una cantidad mínima para hacer una apoyatura y coordinar políticas. Lo que no debe ser es el encargado de ser, digamos, la principal fuerza de seguridad en la provincia de una ciudad. Yo veo muchas veces a Gendarmería hacer operativos que no son propios de Gendarmería. Hasta controles de tránsito le hacen hacer a Gendarmería. Me parece que, digamos, en Gendarmería... las rutas lo tiene que hacer. Bueno, pero digo, en el medio de la ciudad,
Digo, Está bien. en el medio de la ciudad se pone a hacer operativo gendarmería cuando creo que lo podría hacer perfectamente la provincia en conjunto con la municipalidad. Bien. Uno de los candidatos a intendente, Roberto Zuckerman, Frente Justicialista para la Victoria. No se vaya, volvemos enseguida.